otro lugar, así que quería confirmar eso, así mandaba un mail a la facultad. Está bien. Sí, sí, sí. Eso, Gracias. todas esas cuestiones, como que lo que plantea Norma, tengan en consideración y traten de solucionarlo antes del día del Antes, parcial, ¿sí? sí, sí. Todas esas cuestiones traten de solucionarlo antes del día del parcial, porque, a ver, toda esa cuestión a nosotros se nos escapa y no es nuestra competencia. Entonces, todas esas cuestiones administrativas, véanlas antes del parcial. Nosotros lo único que hacemos es evaluar y que estén presentes en la sede el día que tengan que rendir, ¿sí? No, por eso le pregunté si el horario ya lo teníamos así confirmado, porque yo mañana, yo ya avisé que el cambio, pero quería acelerar el trámite porque nos queda una semana. Sí, salvo que Nada más por por algún eso. motivo desde la facultad, algún problema de coordinación de las sedes que no puedan cambiar el día o el horario. Creo que no, porque ya está todo confirmado. Pero bueno, hay alguna cuestión imprevista, que por ahí puede haber algún paro, qué sé yo, no sé. Sí, Entonces, bueno, ahí se replantea todo, ¿sí? está Porque bien, creo que el gracias. año pasado, sí, el año pasado o el anteaño, no me acuerdo, creo que iba a haber un paro de colectivo y bueno, hasta último momento no sabíamos si lo suspendíamos o no, y después se levantó el paro de colectivo, entonces bueno, todas esas cuestiones sí hay que tener en cuenta al momento del día del parcial. Ok, ¿Sí? gracias. Sí, sí, gracias. Bueno, ahí voy a compartir pantalla. Ahí lo están viendo, chicos. Sí, ahí se ve. Sí. Sí, profe. Sí, ahí se ve, profe. Sí, la vez pasada no sé qué pasaba, que se veía chiquito, después se veía grande. Se ve bien ahora. Sí. Sí, profe, se ve bien. Sí. Excelente. Bueno, como decíamos, hoy arrancamos con la unidad número 7 en adelante. Esta unidad tiene, estas unidades de la 7 en adelante, tienen muchísimas cosas de las que ustedes ya aprendieron en otra materia, pero muchísimas. Por eso es importante por ahí ir trayendo conceptos que ya hemos visto en otra materia, como en administración, como en contabilidad, ¿sí? En administración todo el tema del concepto de planeamiento estratégico, táctico, todas esas cuestiones también es aplicable a los conceptos que vamos a ver ahora. Y desde el punto de vista contable, ustedes ya, a ver, saben hacer cuáles son los estados contables obligatorios. El estado de situación patrimonial, el estado de resultado, el estado de evolución de patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo. Todos esos estados que ustedes ya lo vieron, se va procesando la información, esos hechos económicos que se van procesando, que son hechos que van ocurriendo y la contabilidad lo va captando y lo va contabilizando. Todos esos conceptos son aplicables porque en el presupuesto también es aplicable y ya vamos a ver cómo lo vamos a ir aplicando. Obviamente que se agregan conceptos nuevos, pero ustedes van a ver que muchos de estos conceptos están entrelazados, vinculados a lo que ustedes ya vieron en otra materia. Por eso es importante tratar de ir refrescando esos conceptos que aprendieron y ver cómo lo vinculan. Porque después en el examen oral, cuando tomamos el examen final, o que oral, y uno hace preguntas, y no es que sean preguntas específicas únicamente de esta materia, sino que ustedes ya la tendrían que tener incorporada de otra materia. Cuando hablamos y queremos dar un concepto de presupuesto, la idea de presupuesto es siempre a nivel, cuando hablamos a nivel de un ente contable, ¿sí? Ya sea una empresa o cualquier ente contable que quiere planificar sus actividades, justamente estamos diciendo planificar, o sea, estamos viendo hacia adelante qué va a hacer la empresa. Esa planificación de esas actividades, obviamente que va a generar movimiento de fondos, tanto de ingresos como de egresos. Obviamente que a partir de ahí tenemos que empezar a elaborar esa planificación, ese presupuesto. Obviamente que la elaboración de ese presupuesto que estamos analizando
siempre tiene que, o va a ser formulado teniendo en cuenta los objetivos que se proponga la dirección de la dirección de la empresa o de ese ente contable. Entonces, lo primero que nos tenemos que fijar cuando tenemos que armar un presupuesto, planificar esas actividades, es ver cuáles son los objetivos que está planificando la dirección de la empresa. Entonces, lo primero que tenemos que ver cuáles son los planes y objetivos. No podemos armar un presupuesto, no podemos planificar. En la vida misma de uno, cuando planifica, uno dice, a ver, ¿cuáles son nuestros objetivos de aquí para adelante? A nivel económico, a nivel presupuestario, pasa lo mismo. Si nosotros queremos planificar esas actividades que van a generar movimientos en el futuro, primero tenemos que ver hacia dónde queremos ir. Por lo tanto, tenemos que ir definiendo cuáles son los planes y objetivos que va a tener la empresa. ¿Quién lo define? Obviamente, la dirección de la empresa. Que esa dirección de la empresa puede estar compuesta o no por los mismos dueños de la empresa o no, depende de qué tipo de empresa sea, ¿sí? Entonces, tenemos que ver la composición de la dirección de la empresa. Obviamente, como dije recién, nosotros estamos planificando todas aquellas actividades que son necesarias que la empresa va a llevar en el futuro, en esa planificación. Entonces entra otro concepto. Cuando hablamos de esa planificación que queremos presupuestar, estamos hablando de todas las fases operativas de la empresa, pero todas, o sea, en definitiva estamos haciendo un presupuesto integral, ¿sí? De toda esta administración, dale, prepara el presupuesto, la parte de administración. Está comercial, comercial tiene que preparar su presupuesto. Está la parte de producción tiene que preparar su presupuesto. Está la parte de mantenimiento, bueno, mantenimiento va a tener que preparar su presupuesto, o sea, toda la fase operativa, todas las fases operativas que comprenda una empresa tienen que intervenir en la elaboración de ese presupuesto. Obviamente, la intervención que hagan las distintas partes de la empresa, esa fase operativa, siempre va a estar en función a los lineamientos de estos planes objetivos que lo fijaron ¿quién? La dirección de la empresa. ¿Sí? Ahora bien, esa planificación que estamos haciendo tiene que estar acotada a un tiempo. Entonces, ese presupuesto está referido a un periodo determinado. Si ustedes ven esa gráfica que está puesta intencionalmente, el periodo no es un periodo lineal, siempre tiene fluctuación. Entonces nosotros tenemos que estar preparados en esa fluctuación que puede haber en ese periodo y también tenemos que tratar de prever en esa planificación qué fluctuación podemos tener en ese mismo periodo. Por eso que la idea es planificar. Si nosotros planificamos todo lineal, las ventas van a ser 1 millón los 12 meses. No, no es así tampoco. Los gastos van a ser 500.000 todos los meses. No, no es así. Nosotros tenemos que ir planificando, tenemos que ver la estacionalidad que tiene la empresa en el mercado durante esos 12 meses, ¿sí? Y en función de eso vamos a planificar. Por eso es que ese periodo determinado que estamos analizando tiene su ciclo operativo. Entonces, ese ciclo operativo hay que analizarlo para ver cuál es el comportamiento que tiene. Y por último, todo esto que venimos hablando tiene que estar expresado en términos monetarios, con lo cual lo tenemos que transformar en pesos. Después vamos a ver que todo esto de lo que estamos hablando y cuando hablemos, que podamos entender qué es el presupuesto integral, que vamos a llegar más adelante, en definitiva, estamos cuantificando todas esas actividades que pensamos desarrollar en el futuro para poder llegar a cumplir los objetivos que la dirección fijaron, que la dirección ha fijado. Ese es el concepto de presupuesto que tenemos que tener. Miren, o sea, cómo hemos tratado de descomponer, de abrir la definición para que ustedes puedan entender a qué nos referimos. ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas? No. ¿No? No, todo bien. Por ahora no, profe. Profe, Bueno. cuando habla de las fases operativas, por ejemplo, Sí. o sea, y usted dice que, por ejemplo, esto no es lineal,
O sea, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, no No, sé. no, yo cuando dije que no es lineal, hablamos del periodo de tiempo, que cuando nosotros analizamos el periodo de tiempo, y tenés que tener en cuenta la estacionabilidad que pueda tener el ciclo de la empresa, ¿sí? Porque cometemos el error de armar un presupuesto, decimos, el presupuesto tiene 12 meses y estimamos que van a ser 1.000.000 de pesos de venta mensualmente. No es así. A eso nos referimos. Tenemos que ver la estacionabilidad que va a tener ese ciclo operativo de la empresa, ¿sí? A eso me refiero cuando analizamos a un periodo determinado. Cuando analizamos ese periodo determinado, estamos analizando el ciclo operativo que tiene la empresa, y dentro de ese ciclo operativo que tiene la empresa, hay también estacionalidad, o sea, hay periodos que se vende más, otro periodo que se vende menos, cuestiones propias del producto que vende la empresa, ¿sí? Porque si no tenemos, para hacerla fácil, muchas veces decimos, armemos el presupuesto, bueno, listo, mensualmente se vende 1.000.000 de pesos. Y no es así tan lineal. A eso me refiero. Y cuando hablo de la fase operativa, hablo que intervienen todos los procesos, ¿sí? Todas las actividades que se lleva dentro de la empresa que estamos analizando. No únicamente las actividades relacionadas a la producción, sino todas las actividades que se desarrollan dentro de la empresa tienen que ser presupuestadas. A eso nos referimos. Ok, gracias, profe. De nada. Veamos cómo esto, un poco yo le decía, cómo están vinculados el presupuesto, lo que estamos viendo, con conceptos que ustedes ya vieron en otra materia. Por ejemplo, con el planeamiento estratégico. Obviamente que el planeamiento estratégico nos referimos a objetivos por ahí de más largo plazo. Y generalmente se lo traza, es decir, bueno, a ver, pongamos objetivo de acá a 5 años. Por dar un ejemplo, puede ser de acá a 10 años, de acá a 20 años. Obviamente que el mundo hoy por hoy es muy dinámico y esos objetivos tienen que ir revisando, ¿sí? Obviamente que son objetivos, a diferencia del presupuesto, el presupuesto tratamos de ir viendo de cómo ir alcanzando esos objetivos estratégicos, pero de corto plazo, para poder llegar a los objetivos de largo plazo. Obviamente que tienen que estar vinculados lo que es el planeamiento estratégico con el presupuesto, que es un presupuesto de corto plazo. Obviamente que también hay que, si bien vamos a establecer cuáles son los objetivos de largo plazo, también tenemos que ir detallando, estableciendo cuáles son las metas para poder llegar a conseguir esos objetivos de largo plazo. Obviamente, hay una cuestión de ver cuál es la idea o la proyección que tenemos nosotros del negocio, de la empresa en el mercado, en el tiempo. El presupuesto es algo que queremos llegar a conseguir, ya vamos a ver cómo está vinculado, en el corto plazo para ir cumpliendo los objetivos que se plantearon en el largo plazo. Obviamente que estos objetivos estratégicos pueden ir reformulándose, porque como dije recién, el mundo de negocio es muy dinámico, entonces hay cuestiones de decisión económica, contexto de mercado que van apareciendo y eso va generando transformación y direccionamiento de los nuevos objetivos de las empresas. Como dije, el horizonte de más largo plazo. Después tenemos presupuesto de largo plazo. El presupuesto de largo plazo no es otra cosa que la cuantificación que hagamos del planeamiento estratégico. Es cuantificar, ¿sí? O sea, cómo vamos a llegar a cumplir ese objetivo, y lo que lo hacemos es una planificación cuantificada a largo plazo. Detallando los planes, cuáles son los planes. Acá tienen que ver mucho también, en esto, cuando hablamos de planeamiento estratégico, el crecimiento que va a tener la empresa y puede ser la expansión que va a tener la empresa en distintos mercados, como ejemplo estoy poniendo, y a partir de ahí, o sea, cómo se va a cuantificar, qué inversión es necesaria, instalar una empresa en un país. A eso nos referimos a objetivos de más largo plazo. El horizonte puede ser de 3 a 5 años. Obviamente que esto va a depender de la situación en particular de cada empresa. Y llegamos al presupuesto anual, que es lo que vamos a ver nosotros acá. El presupuesto anual no es otra cosa que justamente nos acotamos en el tiempo, en 12 meses,
Y ahí es un plan más detallado de todas las actividades que vamos a desarrollar en ese año para poder cumplir el objetivo que la dirección ha marcado. Siempre tengan en cuenta que hay un objetivo, hay objetivos o metas que la dirección ha establecido para poder llevar adelante todo este proceso. Como dije recién, esto es muy importante, todo esto, ¿sí?, tiene que estar vinculado. No pueden ser, tiene que haber una vinculación. Esto es para, todo lo que hacemos acá es para cumplir esto. Y todo lo que hacemos acá es para cumplir esto. Por eso tiene que haber una coherencia entre estos tres conceptos. Si ustedes se acuerdan de alguna materia, de administración, de distintas materias que vieron, lo más probable es que estos conceptos lo hayan pasado, lo hayan visto, por ejemplo, en administración, estos temas. ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? No, profe, nada. No, profe, para mí está bien. Bueno. ¿Cuál es el objetivo del presupuesto? Obviamente, realizar una planificación donde lo importante dentro de esa planificación que hay que hacer, que participe todos los responsables de la organización, pero todos, porque participando todos los miembros de la organización, se permite una incentivación teniendo en cuenta de que cada uno incorporó una porción en el presupuesto de esa actividad que debe desarrollar para cumplir los objetivos y metas que ha fijado la dirección. Cuando hablamos de presupuesto y el concepto que estamos viendo acá, hablamos de presupuesto de manera más integral. No es un presupuesto que arma la dirección y le dice a la organización, hay que hacer esto. No, no, no. Cuando hablamos de este tipo de presupuesto integral, la dirección establece metas y objetivos que debemos alcanzar en ese periodo anual. A partir de ahí, todos los miembros de la organización tienen que incorporar su participación, su cuota en ese presupuesto. ¿Qué se logra con esto? Una mejor asignación de los recursos y también cuando nosotros analicemos lo que realmente va pasando con lo que habíamos planificado, habíamos presupuestado, puede ser que empiecen a aparecer los desvíos. Es decir, la diferencia entre lo presupuestado, lo presupuestado y lo que realmente está pasando. Entonces aparecen los desvíos. Ahora, cuando ese desvío corresponde a una área en particular, esa área va a ser la responsable de analizar cuáles son las causas. Porque esa área es la que se comprometió a cumplir esa cuota del presupuesto. La dirección lo que hizo es establecer metas y objetivos. Ahora, cada área, en función a ese objetivo y metas, tiene que incorporar su cuota en el presupuesto. Y su participación tiene que ser cumplida. Con lo cual, esa planificación tiene que ser lo más precisa posible, considerando todas las variables que estén a su alcance. ¿Sí? Eso es importante, pues esto hace donde el presupuesto lo hace más participativo y cada uno asume una cuota de responsabilidad, porque si yo digo que mi área comercial se compromete a hacer esto, a cumplir esto, entonces yo soy responsable que en el presupuesto integral de la empresa mi parte se cumpla para que se pueda cumplir todo lo restante. Si venta dice que, imagine esta situación, venta dice que tiene planificado vender en el año 10 millones de computadoras, de notebook. Si venta dice que planifica, obviamente, no de manera lineal, sino dirá, bueno, en este mes va a vender esto, hace un presupuesto a su vez para planificar. Pues supongamos que venta planifica vender 10 millones de unidades de notebook en el año. En función a esa estimación,
a esa información que está incorporando el departamento comercial venta, el departamento de producción tiene que planificar la fabricación de esas notebooks en función a venta, 10 millones. Departamento de producción le va a mandar la información al departamento de compra para que compre todos los componentes. Y así van pasando toda la etapa. Le dirá al departamento de recursos que necesita cierta cantidad de personal. Fíjense que si el departamento de venta, el área de venta, pronostica o estima mal las ventas proyectadas, todo lo demás está mal. Producción, por ejemplo, de ese 10 millones fueron 9 millones o 8 millones. Con lo cual, producción planificó en función a 10 millones. Con lo cual, puede ser que tengamos 2 millones de stock de unidades. Con lo cual, tenemos capital inmovilizado. Es decir, tenemos pesos inmovilizados. Lo más probable es que compra ya compró insumos en función a la unidad que el departamento de producción ha planificado, y el departamento de producción había planificado en función a la unidad que el departamento de venta había planificado. Miren cómo está todo relacionado. Por eso es importante, ¿sí?, que cada uno asuma su responsabilidad en la elaboración del presupuesto. Sí, porque un desvío importante puede generar conflicto en los alcances de esos objetivos y metas que la dirección estableció. ¿Quedó claro? Distinto es, veamos sigamos acá. Distinto es, acá vienen las alternativas de cómo elaborar presupuesto. Distinto es si una sola persona elabora el presupuesto. Si una sola persona elabora el presupuesto y dice, por ejemplo, que una empresa existe un solo departamento y se encarga de elaborar el presupuesto. Y ese departamento de presupuesto dice que va a vender 10 millones. Y en función a eso elabora el presupuesto, entonces le dice a producción a que fabricar tanta máquina, al departamento de compra que compra tanto insumo, y no se llega a los 10 millones. ¿Le podemos echar la culpa a venta? Si a venta nunca le preguntaron. Entonces, esta metodología de elaborar los presupuestos no sirve. No sirve concentrar toda la información en un solo departamento. No por una cuestión de buscar quién son los responsables, porque también perdemos información. Lo más interesante de esto es que intervengan todas las áreas, como dijimos en aquella primera filmina. Todas las áreas tienen que intervenir en la elaboración del presupuesto. Si no sirve, ¿qué puede ir a reclamar esto? Esta persona, ¿qué podía reclamar? Al departamento de venta, producción, materia prima. Che, ¿por qué tenemos tanto stock? Pero si vos me dijiste. Nosotros dijimos lo que vos me dijiste. No es nuestra planificación. Entonces, ¿cuál es la idea? Que trabajemos de esta manera. ¿Sí? Donde intervienen todos o todas las áreas de la empresa. ¿Quedó claro? Profesor, y pregunto, Decime. por ejemplo, primero, una cosa es el objetivo de la dirección Sí, y otra cosa, todos los sectores involucrados. ¿Qué sí. comienza? ¿En ventas, de acuerdo a lo que presupuesta ventas, la proyección que tiene, de ahí va a la parte de porque todo eso después hay que compaginarlo? Te me está adelantando un poco, pero te lo voy... Ah, bueno, no, está bien. pero, o sea, pero está muy buena la pregunta porque el disparador siempre venta. Ah, El bueno, disparador eso era, siempre venta. porque la ¿Sí? dirección puede A ver, proyectar algo, pero ojo, obviamente que, a ver, la dirección también va a establecer objetivos y metas, porque de repente venta me dice, che, tenemos la posibilidad de vender claro, ciertas cantidades porque podemos expandir el mercado, pero no me da la capacidad de producción. claro. Está ¿Sí? bien, está Obviamente bien. que siempre de acuerdo a los recursos que tenga la empresa. Pero ya cuando pasemos a los distintos presupuestos, vamos a ver que siempre el disparador, considerando los objetivos y metas de que establezca la dirección, pero el punto de partida es venta. A ver, punto de partida, pero a partir de ahí
sí puede haber un departamento de presupuesto, pero al efecto de coordinar esa elaboración conjunta que se tiene que hacer con toda la empresa. ¿Sí? Claro. Sí, sí, O sea, sí. no es que el departamento, en este caso, la visión del departamento presupuesto, por llamarla así, no es una visión individualista, sino una visión donde participativa, donde va guiando a las distintas áreas de la empresa cómo coordinar, entrelazar los distintos presupuestos para llegar al presupuesto final. ¿Sí? Cuando hablamos de presupuesto integral. ¿Sí? Correcto. Sí, sí, sí. También. Bueno, por eso hablamos de presupuesto integral por área de responsabilidad. ¿Qué ventaja trae esto? Que obviamente siempre se parte, como dije recién, de los objetivos y metas que se establezcan como pauta presupuestaria. Siempre tiene que venir definido de la dirección. Ojo, que también hay que abrir los oídos y saber escuchar, ¿sí? Dónde está la empresa, y muchas veces los empleados, donde están en el contacto del día a día, tienen muchas más informaciones que pueden ayudar a definir los objetivos y metas. En función a eso, se comunica, una vez que hayamos definido los objetivos y metas, se comunica a todos los responsables de toda la organización, de cada sector. Por eso estamos llamando presupuesto por área. ¿Para qué? Para que a partir de ahí, cada sector, considerando su participación en el presupuesto, su cuota presupuestaria, tiene que empezar a armar e ir incorporando esa cuota presupuestaria en el presupuesto integral. Obviamente, como dije recién, tiene que haber una persona que tenga que ir coordinando esa consulta que puede existir o no, lo más probable es que existan, entre las distintas áreas. De esta manera, no es que esto sale de una sola reunión, che, yo creo que esto, vos ponés aquello, no. Acá también hay cuestión de negociación entre las distintas áreas, porque siempre tengan en cuenta que los recursos son limitados. Cuando los recursos son limitados, ahí se nos presenta el inconveniente, y ahí es donde empiezan a entrar las negociaciones de las distintas áreas, para poder llegar a ver cómo podemos cumplir nuestra parte, ¿sí? Teniendo en cuenta los objetivos y metas que establecieron la dirección. ¿Para qué nos sirve esto? ¿Para qué nos sirve de esto? Justamente, como estamos hablando por área de responsabilidad, esto genera un compromiso de cada una de esas áreas. Esto es lo importante. El compromiso de cada una de las áreas. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bien. La definición, si tenemos en cuenta, usted la puede estar ya viendo la definición de la filmina, es un poco lo que venimos hablando. La idea, ¿cuál es? Cuando hablamos de presupuesto integral por área de responsabilidad, en definitiva lo que queremos hacer es que cada una de las áreas intervengan en la confección de ese presupuesto. Porque de esta manera, como dijimos hace rato, no únicamente nos permite que cada uno coloque la porción que corresponda, sino que el compromiso hacia la empresa sea otro. Porque en definitiva, si bien la dirección estableció cuáles son los objetivos y metas, pero son ellos que se comprometieron, cada área fueron los que se comprometieron en llegar a cumplir ese objetivo y esas metas, porque ellos colocaron la porción que le corresponde dentro del presupuesto para poder cumplir su objetivo y esas metas. Eso es lo importante cuando hablamos de presupuesto integral por área de responsabilidad,
que intervengan todos los sectores. ¿Sí? El objetivo. Obviamente, esto tiene que estar vinculado con un poco lo que vimos hace rato en la anterior filmina, tiene que estar vinculado con el planeamiento táctico y estratégico, el planeamiento de largo plazo. Esto nos ayuda también, ¿se acuerdan cuando vimos la clase pasada, costo basado en actividad? Esto también nos permite analizar todas las actividades que se desarrollan en la empresa, con lo cual, ¿qué dijimos? Las actividades que agregan valor se mantienen, las actividades que no agregan valor se eliminan, y las actividades de apoyo, que son las conflictivas, porque esas son las que tenemos, son los costos indirectos que tenemos, y esas tenemos que analizarlas de manera constante. Dentro de esta planificación del presupuesto, trabajar de esta manera por área de responsabilidad nos permite analizar las distintas actividades que son necesarias para llevar o cumplir los objetivos y o metas de la empresa. Obviamente, esto permite que una participación integral de la empresa, tanto de la gerencia como de todos los empleados, y esto genera una motivación que nos permite elaborar un presupuesto un poco más preciso o acorde a lo que se piensa que va a ocurrir en el futuro. También dijimos que nos permite trabajar de manera más eficaz en la asignación de los recursos. Hay un mayor compromiso de todos los miembros de la organización porque están participando. Y obviamente, con todo lo que venimos hablando, esto tiene mucho que ver. O sea, en definitiva, acá es como un equipo de fútbol. Ganamos todos, perdemos todos. Entonces la decisión es compartida. Acá no es que, no, está bien, puede llegar a haber una responsabilidad en alguna cuestión en particular. El gol fue culpa del arquero, está bien, pero ¿cómo vino la jugada? Acá también pasa lo mismo, o sea, no es buscar directamente al responsable. Ver también a ver qué pasó, por qué falló esa área en su planificación. También hay que tener en cuenta eso, o sea, si bien estamos trabajando de manera de un presupuesto integral por área de responsabilidad, pero también hay que tener en cuenta que, en definitiva, el presupuesto que estamos armando es una decisión que hemos compartido entre todos los miembros de la organización. ¿Sí, chicos? Sí, profe. ¿Cómo está compuesto el presupuesto integral por área de responsabilidad? Tenemos un presupuesto económico. El presupuesto económico no es otra cosa que un estado de resultado proyectado. ¿Sí? Un estado de resultado proyectado. El presupuesto financiero no es otra cosa que un flujo de efectivo proyectado. El estado patrimonial proyectado no es otra cosa que un estado de situación patrimonial. Fíjense que son todos conceptos que vieron ustedes. Estamos nombrando los estados contables. Y el conjunto de todo esto es el presupuesto integral. Todo lo que estoy nombrando acá, alguna cosa capaz que le hemos incorporado ahora, pero mucho tiene que ver con distintas materias que ustedes ya cursaron. Por eso es lo importante de cuando hacemos una carrera, de ir vinculando las distintas materias que vamos estudiando. ¿Cómo es el programa del presupuesto? Obviamente, en función a todo lo que venimos hablando, primero tenemos que ver qué nos dice la dirección, es decir, cuáles son los objetivos y metas, teniendo en cuenta cuáles son las premisas económicas que va a haber en el mercado. Se lo comunica a todos los responsables que van a hacer el presupuesto, a todos los responsables. No es una persona, puede ser que haya una persona
que lo vaya a coordinar. Pero acá no es que una persona lo elabora, no. Acá, como dijimos recién, acá es una decisión compartida. Acá interviene toda la organización. Obviamente que tenemos que también brindar información del mercado, de toda la variable que sea necesaria para la toma de decisión. Hay variables que son variables internas, que cada área la conoce. Hay variables que son externas, que por ahí vamos a tener que tener un apoyo y brindar esa información externa, o capaz que el mismo departamento lo sepa, todo depende. Pero es muy importante conocer no únicamente los objetivos y estrategias, sino también en qué mercado estamos, ¿sí? Cómo es el contexto del país, cómo es el contexto del mundo, etcétera, etcétera. Y un poco lo que dijo recién su compañera. Lo primero que tenemos que saber es el volumen de venta. Con eso lleva también, obviamente, toda la planificación comercial. Pero el primer disparador es cuánto se va a vender, ya sea bien o servicio. Cuáles son los precios y cuál es el plan de marketing, cuál es la estrategia comercial de toda la fase comercial de la empresa. Obviamente también de acuerdo a los objetivos de la dirección. Cuando hablamos de dotación, estamos hablando del personal. Personal de producción, comercialización, administrativa, ¿sí? Toda la dotación del personal por área. El presupuesto de mano de obra directa, que está vinculada al proceso productivo. La inversión que tengamos que hacer de activos fijos, de bienes de uso, si es necesario o no, capaz que no, o capaz que sí. Todo eso es en función a los recursos que tenga la empresa y a los lineamientos que establezca la dirección. Obviamente, la proyección de los costos que impactan el resultado y también el capital de trabajo. Esto se lo dejo como pregunta. ¿Qué es el capital de trabajo? La clase que viene voy a comenzar con esa pregunta. ¿Sí? El capital de trabajo es un tema que ya lo vieron cuando vieron análisis de estado contable. Entonces es un concepto que lo tienen que tener. Luego tenemos el presupuesto financiero. Dentro del presupuesto financiero tenemos componente financiero. ¿Por qué? Porque si tenemos excedente financiero, capaz que hagamos alguna inversión en CDR, en bonos, etcétera, etcétera, y nos genera una rentabilidad. O capaz que no hace falta plata. Si nos hace falta plata, tenemos que acudir a pedir algún préstamo. Entonces ahí tenemos un costo financiero que serían los intereses que tenemos que pagar. Entonces, ¿cómo impacta el presupuesto financiero en la elaboración del presupuesto integral? La determinación, lo que ustedes vieron de la contribución marginal. ¿Cuál es la contribución marginal? Por producto, por línea, por ubicación de la sucursal, por división de negocio, etcétera, etcétera. Y llegamos a elaborar el estado de situación patrimonial. Como dije recién, el estado patrimonial proyectado no es otra cosa que el estado de situación del patrimonio neto, activo, pasivo y patrimonio neto. Obviamente, esto lo revisa la dirección. Si está todo ok, pulgar para arriba y se publica el presupuesto. Si no está ok, hay que replantear la premisa, volver a comenzar, volver a discutir, volver a plantear todo lo que vimos, ver esos replanteos dentro del presupuesto y por último la aprobación definitiva. Por eso usted me dice, si todo esto debería recaer en una sola persona, es un presupuesto mentiroso. ¿Usted cree que una sola persona puede tener conocimiento de todo esto? Ahí donde nosotros tenemos... ¿Cómo? No, que de ninguna manera pueden tener todos el conocimiento de todo esto. Tal cual, porque a ver, si una empresa industrial o lo que sea, una empresa de servicio, tenemos que ver con cada una de las áreas. A ver, por eso, por ahí nos confundimos, pensamos que departamento de presupuesto, sí. A ver, puede ser que exista el departamento de presupuesto, sí, pero para coordinar todo esto, no para elaborar el presupuesto. ¿Qué puede saber el encargado de presupuesto de ingeniería de producción? De lo que puede saber un ingeniero industrial.
¿No sería más correcto trabajar de manera coordinada? Aprovechar los conocimientos que tienen cada una de las áreas. Entonces, esa es la manera por la cual deberíamos trabajar. ¿Pregunta, chicos? Profe, ¿puede volver un segundo a la filmina anterior? Dale. ¿Esta? Sí. ¿Y me puede repetir lo que puso en la flecha de cada lado? Me olvidé de anotarlo. El presupuesto económico no es otra cosa que el estado del resultado proyectado. Acuérdate que los estados contables vos tenés el estado de resultado, el estado de situación patrimonial, el estado de flujo de efectivo y el estado de evolución del patrimonio neto. Es por eso yo digo que, en definitiva, muchos de estos conceptos ustedes lo saben. El presupuesto económico no es otra cosa que el estado del resultado proyectado. El presupuesto financiero es el estado de flujo de efectivo y el estado patrimonial proyectado es el estado de situación patrimonial proyectado. Es decir, cuáles son los activos, pasivos y patrimonio neto proyectados. Listo, profe, gracias. ¿Pregunta, chicos? Profe, esto Sí. presupuesto que usted está diciendo, lo hacemos antes de comenzar el ejercicio, ¿no? Y con bastante planificación. No es que lo va a hacer, suponte que el ejercicio comience en enero y yo creo que ya fin de octubre, medio de noviembre, tiene que estar el presupuesto ya. Claro. Y después el control, o sea, ir viendo que eso se vaya cumpliendo o no. Lo hago Sí. al final del ejercicio cuando tengo listo el balance y ahí puedo No, comparar. no, porque si no, vos acordate que esto lo tenés que ir haciendo a medida que va transcurriendo el periodo. Porque si vos lo haces después de los 12 meses, no va a tener nunca momento de establecer alguna medida correctiva. Es por eso que vos mensualmente decías, bueno, a ver, ¿qué se cumplió? Si bien el presupuesto es anual, pero también hay que armar presupuestos parciales, si querés llamarlo mensualmente. ¿Sí? Es decir, este mes va a pasar esto, este mes va a pasar esto, para que podamos ir controlando lo que habíamos planificado con lo histórico, con lo que realmente pasó, porque de esa manera podemos aplicar la medida correctiva para el siguiente mes. ¿Sí? O sea, Sí. no esperemos los 12 meses para ver, este año tuvimos este desvío. No. La idea es ir viendo los desvíos que se van sucediendo y aplicar la medida correctiva que sea necesaria. ¿Sí? Sí, sí, profe. Claro, si no, no sirve en realidad. Sí, no sirve porque si no, imagínate, tener un desvío tremendo y cuando te das cuenta, puedes decir, pucha, lo podía haber solucionado en el mes de febrero y no ahora en diciembre. ¿Sí? Sí. ¿Pregunta, chicos? Profe, me quedó una duda con respecto al parcial. O sea, ¿podemos hacerlo en Excel y subirlo en Excel o podemos hacerlo en Excel y subirlo a PDF para que lo descargue? Lo mejor es hacerlo en Excel y después lo suben en PDF. ¿Sí? Ok, gracias. A ver, bueno, todo el mundo sabe hacer, o sea, cuando van a hacer imprimir, hacen la impresión en modo PDF o lo guardan en PDF también. La mayoría de los Excel tienen la posibilidad de guardarlo en PDF. ¿Sí? Ok, profe, gracias. Nada. ¿Preguntas? Bueno. ¿Preguntas, chicos? Profe, le hago una pregunta con respecto a esto de todo el tema general en presupuesto. Sí. Decime. ¿Se cortó? Está muteado, me parece. Como que habla, pero tiene apagado el micrófono. ¿Quién era? ¿José? Sí, José Cisneros. José, no te estamos escuchando. Perdón, profe, ahí se me muteó. Sí. Perdón. Pero más que nada quisiera saber si esto del presupuesto tiene una parte que sea práctica, porque hasta acá es todo, digamos, teórico, ¿no? Obviamente que usted da la parte teórica, pero ¿hay una parte práctica en presupuestos? Sí, toda la parte de presupuesto económico final. En realidad, es un práctico corto donde uno, un poco para que ustedes tengan idea cómo se elabora un presupuesto, tanto económico, financiero y el estado del estado proyectado. El estado de situación patrimonial proyectado, ¿sí? Sí lo hay. Ok, perfecto, gracias, profe. Nada.
Pregunta, chicos. Bueno, nos vemos el martes que viene.